Bien, una vez que ya hemos entendido cómo funciona el pico fraccionador o el sistema de agua fraccionada, vamos a ver distintas aplicaciones del agua fraccionada para un montón de instalaciones fijas o instalaciones que tienen riesgo de incendio, que es importante. Acá tenemos, por ejemplo, un sistema de agua fraccionada para protección de un tanque de procesamiento de hidrocarburos pesados. Cuando hablamos de hidrocarburos pesados estamos hablando de diésel oil, fuel oil, elementos que son de alta densidad y que normalmente se almacenan en tanques. Este sistema de agua fraccionada permite, por un lado, extinguir el fuego que se pueda producir y además refrigerar la instalación. Acá tenemos otro tipo de instalación también protegida por el sistema de agua fraccionada. Todo lo que ustedes ven en rojo, esas cañerías que están alrededor de el elemento que estamos protegiendo, son sistemas de una instalación fija de agua fraccionada. En este caso, una instalación fija de agua fraccionada para proteger un proceso de manufactura de gas. Es decir, en los lugares donde se procesan productos que son inflamables y que toda la instalación tiene ese producto en circulación, se utiliza el agua fraccionada cubriendo toda la superficie del proceso con una instalación de este tipo. También se lo utiliza fundamentalmente y con muy buen resultado para lo que pueda ser proteger tanques de gas, las bombonas de gas, tanques de combustible, donde ustedes pueden ver esas cañerías rojas que rodean el tanque con un sistema de enfriamiento en este caso, transformadores eléctricos, es decir, que son sistemas que se adaptan a cualquier tipo de cosa. Acá tenemos una bombona de gas, por ejemplo, lo que se llama una esfera de gas. Estas esferas, como para que tengamos una idea, tienen unos entre 20 y 30 metros de diámetro, otras esferas de distintos tipos de gases, los sistemas de gas que se almacenan o que se tienen en las plantas procesadoras de garrafas, donde se cargan las garrafas, hay estos tanques de gas, donde el gas está a muy baja temperatura y normalmente es propano o butano. Acá tenemos otros tanques de gas y ahí se puede ver cómo el agua fraccionada rodea el tanque en el caso de un incendio y también se lo puede probar. Normalmente las instalaciones de propano, butano, tienen todas protección de agua fraccionada y el agua fraccionada se apunta a enfriar la parte superior del tanque. Cuando ustedes hicieron los exámenes, recordarán que había una pregunta que hablaba de bleve. Y en este tipo de instalaciones es donde se produce. Entonces, aquí abajo está el gas, por debajo de la línea marcada en punteado rojo, está el gas en estado líquido, en la parte superior no hay nada. Si esto se prende fuego, por un escape, por una fuga, por un calentamiento, lo importante es mantener enfriado el recipiente, especialmente en la zona donde no hay gas, para que el recipiente metálico no colapse. Entonces el agua fraccionada funciona perfecto para ese tipo de cosas. También se puede usar para proteger fuegos de cocina, es decir, lugares donde o un laboratorio, una mesada de un laboratorio. Ahí tenemos una instalación fija y los picos fraccionadores que lo que hacen es arrojar el agua fraccionada sobre un fuego incipiente. Esto puede ser una instalación muy pequeña, en este caso es una instalación que tiene un tanque de unos 150 litros de agua y un sistema de nitrógeno, o sea que puede funcionar de un montón de maneras diferentes. Aquí tenemos la protección de un transformador eléctrico que tiene en la cuba es la parte donde está el núcleo del transformador, tiene aproximadamente unos 10.000, 15.000 litros de aceite, y eso cuando se produce una falla catastrófica explota y se prende fuego. Todo lo que ustedes van a ver como cañería roja es el sistema de agua fraccionada que apunta sus picos hacia los lugares donde se puede prender fuego. Esto funciona muy bien aún con el transformador en servicio. Aquí tenemos una vista en corte y esto que ven ustedes como triangulitos aquí son los picos fraccionadores y se van apuntando hacia la zona donde está el transformador. En el núcleo del transformador es donde está el aceite y que cuando falla, por ejemplo, por un cortocircuito interno, eso explota y se prende fuego. Los picos fraccionadores son de un montón de formas diferentes y de tamaño es más o menos lo mismo. Aquí tenemos los que vimos como los que vimos antes, y estos que son múltiples, que generan una niebla mucho más densa, mucho más importante, y se ponen en las zonas de quemadores.
Hay también algunos fraccionadores que atomizan el agua, estos se usan más en el sistema FOG, y los normales, los usuales, son estos que están acá. Estos picofraccionadores tienen un montón de formatos diferentes. Los hay para chorro horizontal, los hay para chorro generador de espuma, los hay solamente con agujero para que atomice y salga derecho, los hay para laterales, es decir, tienen distintos formatos, e inclusive hay algunos que tienen una ampolleta tipo sprinkler. Cuando esto estalla, el agua sale, pega contra esta chapa deflectora y se atomiza. Todos funcionan más o menos de la misma manera. Esto es un cálculo de flujo o caudal en función de la presión que nosotros tenemos. Eso se hace cuando se hacen los cálculos de necesidad de agua fraccionada según el tipo de instalación. En general, las normas establecen un caudal mínimo de litros por metro cuadrado por minuto. Y según lo que yo necesite, tendré que usar picos de distinto tamaño. Hay algunos picos que se llaman picos abiertos. Estos, por ejemplo, son los picos abiertos que se usan para refrigeración, donde el agua sale por este agujero, aquí estaría la cañería, pega contra este deflector y se atomiza. O sea, se hace como si fuera una lluvia. Lo que logra es mojar. Si ustedes recuerdan, en la ley 13660 nosotros teníamos que era necesario un agua para extinción, pero también un agua para enfriamiento, para enfriar los tanques que están junto al que se puede estar prendiendo fuego. Los que son como este que tenemos acá, que tiene una abertura lateral, son para tener una salida de agua que entra por acá y sale de este lado y hace un flujo lateral y moja la pared del tanque. Eso se usa para ese tipo de cosas y son muy cercanos al lugar. Entonces, como la distancia es muy corta, lo que se hace es abrir el chorro para que se produzca una gran superficie de humectación y de enfriamiento. Este es un corte de ese tipo de picos. Estos picos se usan básicamente para enfriamiento, cuando los otros, los que son los que vimos al principio, son para extinción de incendio. Esto es la base de un transformador. Ahí tenemos un sprinkler con aire comprimido que sirve como detección y un sistema de agua fraccionada que sirve para extinción. Aquí tenemos un pico y aquí tenemos otro pico, y todos los picos rodean el riesgo generando ese tipo de niebla que vemos en la foto, donde la atomización es la que produce la extinción. Otra vez un pico abierto, es decir, para refrigeración, y distintos tipos de picos abiertos que se usan para este tipo de usos. Hay una cosa interesante, la mayoría de los picos tiene en la parte donde está la salida de agua un pequeño taponcito muy chico, que la función que cumple es simplemente evitar que se forme algún tapón que pueda obstruir el pico. A veces los insectos, por ejemplo, hacen un nido, cosas por el estilo, entonces se le pone un taponcito que es de plástico y que cuando sale el agua disparada con 7 kilos de presión, vuela y me libera el pico sin ningún problema. Acá tenemos algunos tipos diferentes. Estos son para espuma, por ejemplo. Este también es para espuma. Estos son tipos rociadores sprinkler. Estos son picos abiertos. Y estos son para lugares interiores, donde también se utiliza el agua fraccionada. La protección mejor que nosotros podemos lograr es para un incendio en instalaciones eléctricas. En este caso, una explosión de un transformador, donde se ve el tamaño del fuego, y acercarse a esos lugares es muy difícil. Entonces, teniendo una instalación fija, la instalación se encarga de apagarlo y no queda ningún problema. Aquí tenemos distintos transformadores. Estos, por ejemplo, son transformadores de 500.000, donde cada transformador atiende o alimenta una fase. Entonces, estamos hablando de instalaciones que rodean el transformador y lo protegen. Aquí tenemos un sistema de agua fraccionada en funcionamiento. Esto es para proteger transformadores de 132.000, y ahí se puede ver el chorro de los picos, cómo se genera. Estos sistemas pueden trabajar con una bomba o, en algunos casos, con agua presurizada. Se lo presuriza en un tanque, y cuando se produce la descarga, el tanque lo que hace es alimentar los picos, ya está calculado, y tienen una autonomía suficiente como para poder apagar el incendio. Cuando no hay sistema presurizado, se puede utilizar una bomba diésel como alimentación, con una bomba de los sistemas de incendios similares a las que vimos
en la red de hidrantes. Este es el sistema de comando, y estas son las válvulas que abren los distintos tipos de circuito para protección de los transformadores. Entonces, cuando se produce la detección, se abre una de estas válvulas que está aquí, que son hidroneumáticas, y que se dispara solamente esa para que no alimente todo. Aquí tenemos la cañería de un patio de transformadores de una subestación muy grande. En este caso es la subestación que alimenta la ciudad de Bogotá, o sea, estamos hablando de una línea de 500.000, donde cada transformador tiene su protección contra incendio y está separado del resto por unas paredes. El sistema se dispara, se actúa, arranca el motor, tiene una reserva de agua de unos 20.000 litros, o sea, 20 toneladas de agua, y alimenta el sistema directamente con un motor diésel que tiene su propio tanque de combustible, y ahí tenemos los transformadores de toda la serie en el banco, lo que se llama un banco de transformadores. Aquí tenemos todas las válvulas de los sistemas que permiten alimentar el disparo y separar. En este caso se han cerrado para hacer un mantenimiento de los sistemas de agua. Estas son las mismas válvulas, vistas desde otro punto. La protección de los transformadores. Cada una de las cañerías en general son cañerías de 3 pulgadas aproximadamente, con eso el caudal da perfectamente bien. Aquí tenemos un transformador con su sistema funcionando, ahí se puede ver claramente, acá se puede ver claramente un pico inyectando agua directamente sobre el transformador. Todo esto está comandado por un sistema de válvulas, una válvula automática, que se llama de tipo diluvio, que cuando el sistema se dispara, se abre, da la alarma, pone en marcha la bomba, es decir, la válvula ejecuta toda la operación. También se utiliza el agua fraccionada como refrigeración para un tanque. Es decir, que yo puedo refrigerar los tanques, no el que está incendiado, ese se apaga con espuma, pero puedo refrigerar los tanques que están alrededor para evitar que estos se calienten y se prendan fuego. Aquí tenemos una cañería, esta que vemos aquí arriba, que es la que conduce agua, y esa cañería tiene picos, y esos picos proyectan agua sobre la superficie del tanque a razón de 30 litros de agua por minuto por metro cuadrado, de forma tal de mantenerlo frío, ¿no? de lograr que el tanque no se caliente. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero bueno, el agua está saliendo y está refrigerando el tanque. Ahí se puede ver tal vez un poquito mejor el agua de refrigeración de los tanques. En este caso se usan rociadores abiertos. Acá podemos ver 3 chorros de agua, 4 con rociadores abiertos, que son los que se utilizan para refrigeración. También se protegen con agua fraccionada las salas de bombas de combustible, donde nosotros en una fuga podríamos tener un incendio importante. Entonces se colocan redes de agua por sobre las bombas, que son estas que están pintadas de color azul, y en caso de incendio, esto atomiza el agua sobre las bombas y produce un efecto de enfriamiento y de extinción. El sistema se dispara con unos detectores que están aquí arriba, y que son de aumento brusco de temperatura. Cuando la temperatura sube más de 8 grados en un minuto, o sube a más de 68 grados, el sistema se dispara. Ahí tenemos picos fraccionadores tirando agua sobre los sistemas de bombas. Y esto es lo que extingue rápidamente. Ahí se puede ver cómo el agua se abre y se atomiza y se hace un helicoide, y entonces apaga rápidamente todo lo que pudiera ser principios de incendio. La ventaja de este sistema es que prácticamente el agua no arruina nada, porque como ustedes verán, todo esto está a la intemperie, o sea que normalmente llueve arriba de las bombas y de los circuitos, y lo que estamos haciendo acá es tirarle agua a presión, con un caudal importante. Estamos hablando de un caudal de 250 toneladas hora, es decir, que esto en muy pocos minutos, en caso de incendio, se apaga. Y el agua fraccionada no arruina absolutamente nada de esta instalación, que ya está preparada. En este caso, un banco de bombas centrífugas, que lo que hacen son separadoras centrífugas para separar el agua del combustible, y que sirven para extinguir rápidamente. También son sistemas de rociadores abiertos. Ahí se puede ver bien cómo el agua se atomiza, se esparce, y
moja toda la superficie y toda la zona, o sea, hace una niebla tan profunda que el fuego se extingue rápidamente. Esto son pruebas que se hacen sobre el sistema. Lo que conviene es una vez cada 3 meses aproximadamente disparar el sistema para que el sistema funcione. Los sistemas se comandan por válvulas que son automáticas, que están conectadas al sistema de detección. El sistema de detección puede ser térmico, puede ser por salto brusco de temperatura, por temperatura máxima, en algunos casos se usan sprinkler con una red de agua, y aquí tenemos una serie de válvulas protegiendo 4 riesgos diferentes. En la protección del transformador tienen un circuito que ya está preparado, que rodea el transformador por arriba y por abajo, y entonces en caso de fuego esto se dispara y genera la extinción. En este caso son válvulas que trabajan con aire comprimido y que cuando la presión del aire comprimido cae, el sistema se dispara. Bien. Vamos a interrumpir acá.